Hola, un saludo para todos. El tema de hoy seguimos con diodos. Vamos a ver cómo es la construcción de un diodo. Un diodo tiene dos terminales, un ánodo y un cátodo. Es crucial reconocer los extremos, con esto se puede determinar la polarización inversa o directa de un diodo. Cuando la corriente fluye desde el ánodo al cátodo, entonces el diodo conduce. El cátodo se suele reconocer por un anillo de color alrededor de la carcasa. Los diodos pueden ser diferentes materiales. Dos elementos que se usan habitualmente son, pueden haber diodos de silicio o de germanio. Y tenemos un diodo rectificador, en este caso la flecha roja nos indica cuando un diodo conduce en polarización directa de ánodo hacia cátodo. En el ánodo conectamos la alimentación positiva y en el cátodo la alimentación negativa. En este caso sería polarización directa. Cuando conectamos en polarización inversa, sería positivo en el cátodo, negativo en el ánodo. Un diodo conduce el positivo de ánodo hacia cátodo o conduce el negativo también de cátodo hacia ánodo. Entonces podemos conectar un diodo de dos maneras diferentes en un circuito. La flecha roja indica la dirección en la que fluye la corriente positiva de ánodo hacia cátodo. La flecha roja indica cómo fluye la corriente positiva de ánodo hacia cátodo. Y la flecha negra nos indica cómo fluye la corriente negativa de cátodo hacia ánodo. En este caso, la corriente negativa va de cátodo hacia ánodo. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Funcionamiento. Cada diodo tiene un voltaje límite. Cuando el diodo es conductor, se produce una caída de voltaje a través del diodo en el nivel del voltaje límite, depende del material del diodo. El germanio es de 0.3 voltios. El silicio es de 0.7 voltios. Ese es el voltaje límite para cada diodo dependiendo de su material de construcción. La disipación de potencia desarrollada en un diodo se define por la multiplicación del voltaje límite por la corriente en polarización directa. Potencia del diodo igual a voltaje límite por intensidad. En este caso aquí tenemos una fuente de alimentación. Estamos midiendo el voltaje en el diodo. En este caso vemos que el diodo tiene una caída de voltaje de 0.7 voltios. En este caso sería un diodo de silicio, ya que tiene una caída de voltaje de 0.7 voltios. Ese es el voltaje a la cual el diodo empieza a ser conductor. En la parte teórica, un diodo de silicio conduce a partir de los 0.7 voltios. Y en la vida real, más o menos, nos damos cuenta que un diodo de silicio empieza a ser conductor a partir de los 644 milivoltios, más o menos. A partir de ese punto, el diodo ya es conductor. De ahí en adelante, hasta 0.7 ya estaría en su máximo conducción de corriente. El voltaje en la fuente de alimentación es de 5 voltios y el voltaje en el diodo es de 0.7 voltios. Como se puede comprobar, este diodo es de silicio ya que provoca una caída de voltaje de 0.7 voltios, la cual este tipo de caída de voltaje se le denomina voltaje límite. Es correcto. Este es el voltaje límite, el voltaje en el cual funciona el diodo. Porque un diodo no transmite, no conduce si le aplicamos 0.3 voltios o 0.4 no conduce ni 0.5.
a partir de, teóricamente a partir de 0.7 en adelante. Y tenemos entonces una fuente de alimentación graduada a 200 milivoltios y como vemos la corriente es de 0 miliamperios y vemos que aquí tiene una caída de 0.2 lo de la fuente de alimentación. Pero en este punto el diodo aún no es conductor. Vemos que aquí no hay nada. La caída de voltaje que provoca este diodo es de 0.2 voltios, correcto, lo de la fuente de alimentación. Seguimos 0.2. Corriente a través del circuito es de 0 miliamperios, correcto. No hay paso de corriente aún todavía. Aquí hemos aumentado el voltaje a 400 milivoltios y aún no es conductor el diodo. El diodo empieza a conducir a partir de 0.7 en adelante. Vemos que aquí está a 0. La fuente de alimentación aumentó a 0.4, pero aún no conduce. Es correcto. Ahora hemos aumentado el voltaje a 600 milivoltios y aún no es conductor. En este caso aún todavía tenemos 0 miliamperios, aún el diodo no conduce. Ahora hemos aumentado aquí el voltaje de alimentación a 800 milivoltios y en este punto sí ya el diodo es conductor, ya que el diodo necesita una alimentación de 0.7 para ser conductor o 700 milivoltios y vemos que aquí tenemos ya 800 milivoltios y ya hay el diodo conduce 38 miliamperios. Bueno, entonces aquí, y el diodo tiene una caída de voltaje de 0.7, es el voltaje límite del diodo. Entonces, la fuente de alimentación ha aumentado a 0.8 voltios y la caída de voltaje que provoca este diodo es de 0.7 voltios, es correcto. Un diodo provoca una caída de voltaje en un circuito de 0.7 voltios. Una caída de voltaje es una pérdida de voltaje. Entonces, si alimentamos con 800 milivoltios en un circuito, no vamos a encontrar los 800 milivoltios a la salida, ya que aquí en este diodo se pierden 0.7. La fuente de alimentación ha aumentado a 0.8 voltios y la caída de voltaje que provoca este diodo es de 0.7 voltios y la corriente a través del circuito es de 38 miliamperios. Es correcto. Aquí tenemos una fuente de alimentación ya a 1000 milivoltios o 1 voltio y sigue con la caída de voltaje de 0.7 voltios. En este caso sería en polarización directa, ya que vemos aquí el ánodo sería este lado, el cátodo de acá, y tenemos la fuente de alimentación positiva aquí. En este caso el diodo estaría polarizado directamente. Como les digo, un diodo también tiene un voltaje de ruptura que si aplicamos mucho voltaje aquí en polarización directa, como este diodo funciona normalmente, si aplicamos más del voltaje del normal que resiste este diodo, lo vamos a dañar, se va a quemar. Entonces, ya que a mayor voltaje, pues habrá mayor cantidad de corriente, que es lo que afecta a toda la electrónica. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha aumentado a 1 voltio, la caída de voltaje que provoca este diodo es de 0.7 voltios. La corriente a través del circuito ahora es de 100 miliamperios. Es correcto. A medida que aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Ahora dice aquí, indique en el oscilograma el punto donde el diodo es conductor. Aquí tenemos un oscilograma y aquí empezamos, en este caso aquí sería a 0.7 voltios, que es el voltaje límite de un diodo para un diodo de silicio. Si fuera un diodo de germanio,
empezaría a conducir a partir de 0.2 voltios. A partir de 0.2 conduce un diodo de germanio y tiene una caída de 0.2 voltios. Tiene una caída de voltaje menor que el de silicio. Ahora nos dice aquí, calcule el consumo de potencia disipado en el diodo con un voltaje de 0.2 voltios. En este caso, este diodo de silicio, el consumo de potencia disipado en el diodo sería de 0 watts, ya que este diodo a 0.2 voltios no conduce, ya que al no conducir, pues no habría ninguna potencia disipada. Entonces aquí vemos potencia del diodo igual a voltaje límite. El voltaje límite es 0.7 voltios para un diodo de silicio por la intensidad de corriente que conduce a 0.2 voltios. Como a 0.2 voltios no conduce ninguna corriente, entonces hacemos la multiplicación de 0.7 por 0, que es la intensidad en este momento a 0.2 voltios, nos da un valor de 0 watts. No hay potencia disipada. Ahora nos dice aquí, calcule el consumo de potencia consumida por el diodo con un voltaje de 0.8 voltios. Ahí sí ya hay una potencia disipada, ya que a 0.8 voltios el diodo está en su voltaje límite para conducir. Entonces aquí tenemos la fuente de alimentación a 800 milivoltios. La caída de voltaje del diodo en este caso sería de 0.7 y tiene una intensidad de corriente de 38 miliamperios. Entonces, la operación quedaría de esta manera. Potencia del diodo disipada igual a voltaje límite, que sería 0.7 por la intensidad que conduce el diodo a un voltaje de 0.8 milivoltios, de 0.8 voltios. Entonces, como vemos, el resultado de esta operación nos da 0.026, la cual sería 26 miliwatts. Esa sería la potencia disipada por el diodo. Esta operación nos sale de la ley de Watt, la cual nos dice que potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, de ahí salió esta fórmula. Potencia del diodo igual voltaje límite por la intensidad. Ahora aquí tenemos un diodo Zener. Este es un diodo Zener. Aquí sería el ánodo. Acá donde tiene esta banda de color como negro sería el cátodo. En polarización directa sería aquí la conexión a positivo y acá sería la conexión a negativo en polarización directa. Como vemos aquí, en este caso, aquí sería polarización directa. En este caso, aquí sería el ánodo, este lado sería este de acá, y el cátodo, que sería acá, sería de este lado. Entonces, aquí en polarización directa sería positivo acá y negativo de este lado, conectado a una fuente de alimentación. Pero si lo ponemos a conducir el diodo Zener en polarización inversa, entonces sería positivo acá y negativo acá. Un diodo Zener funciona similarmente a un diodo rectificador, ya que a diferencia de un diodo Zener, su funcionamiento, él funciona también en polarización directa, normalmente como un diodo. Él tiene una caída, si es de silicio, tiene una caída de 0.7 y si es de germanio, pues va a tener una caída de voltaje de 0.2 en una polarización directa. Pero el funcionamiento para la cual fue diseñado este diodo Zener es para funcionar en polarización inversa. Él está diseñado para conducir en polarización inversa, como vemos, a diferencia de un diodo normal, que si lo ponemos a conducir en polarización inversa, pues se va a quemar. No está diseñado para eso. En cambio, este diodo Zener sí está diseñado para
funcionar en polarización inversa. Conectamos el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo. Entonces, aquí vamos a ver las características, la gráfica característica de un diodo Zener. En este caso, de este lado, en este cuadro acá, sería un diodo Zener en funcionamiento en polarización directa. Aquí, como vemos, aquí está la línea voltaje y aquí corriente. Como vemos, un diodo Zener en polarización directa, más o menos en 0.7 voltios, empieza a ser ya conductor. Esta es la zona de polarización directa. Ahora, si vamos al funcionamiento de un diodo Zener para la cual fue diseñado, entonces él fue diseñado para trabajar en polarización inversa. Vemos aquí que el funcionamiento es en polarización inversa y en el momento en que alcance sobre el voltaje Zener sea sobrepasado, el diodo Zener empieza a conducir esa corriente. En el momento en que aplicamos un diodo Zener, por ejemplo, viene con un voltaje Zener de 3 voltios, 5.1, 9 voltios, 10 voltios, 12 voltios. En el momento en que ese voltaje 10 voltios, 3 voltios, sobrepase ese voltaje se llama voltaje Zener. En el momento en que se sobrepase ese voltaje, el diodo empieza a conducir en polarización inversa. Ahorita vamos a ver aquí más adelante un circuito en el cual cómo funciona un diodo Zener. Entonces, esta sería la zona de ruptura. En el momento en que sobrepasa el voltaje Zener, el diodo Zener empieza a conducir en polarización inversa. Este sería el funcionamiento del diodo Zener. Funciona muy similar a los otros diodos, pero los otros diodos en polarización inversa, en el momento en que conducen en polarización inversa, se van en avalancha y se rompen, se dañan, se queman, a diferencia de un diodo Zener que conduce en polarización inversa. Pero si el voltaje de polarización inversa también es muy superior al del funcionamiento, también se va a dañar, porque no va a aguantar la cantidad de corriente que se le está aplicando. Entonces también tiene un límite también para conducir la corriente en polarización inversa. Aquí tenemos una fuente de alimentación regulada de 9 voltios. Aquí tenemos un transformador y tenemos dos diodos normales rectificadores, la cual en este caso están rectificando, solo permiten el paso de corriente positiva, ya que aquí fluye la corriente de ánodo hacia cátodo. Entonces solo conduce la corriente positiva. Vemos que aquí de este lado pasa la corriente positiva hacia acá y aquí la corriente positiva hacia acá. Entonces, vemos, sigue el circuito aquí. Aquí tenemos un capacitor polar o un capacitor electrolítico, la cual también es su lado positivo, está conectado aquí a este lado positivo y el negativo acá al circuito del lado negativo. Aquí tenemos una resistencia de medio watt, 150 ohmios, antes del diodo Zener, y tenemos el diodo Zener. Este es el símbolo de diodo Zener. Aquí está un diodo rectificador y este es el símbolo de diodo Zener. En este caso, el diodo Zener está conectado en polarización inversa. Vemos que está el ánodo aquí al negativo y el cátodo aquí a positivo. Está en polarización inversa. ¿Qué sucedería? ¿Qué función hace este diodo aquí? Que cuando esta fuente de alimentación se sobrepasa del voltaje de carga que está necesitando el sistema acá,
En el momento en que sobrepasa este voltaje del diodo Zener, por decir que este diodo sea un diodo Zener de 12 voltios, en el momento en que aquí se sobrepase la, la carga de 12 voltios, este diodo Zener va a empezar a conducir en polarización inversa y ese voltaje sobrante se va a ir hacia acá. Nuevamente va a volver a la fuente de alimentación. Vemos aquí que hay una fuente de alimentación que está aquí, llega, alimenta la base de un transistor NPN. Vemos aquí su colector, su emisor, su base. Eh, en el momento en que ya se sobrecarga este sistema, sobrepasó el voltaje Zener, empieza a conducir el diodo Zener en polarización inversa y ya va a aliviar el voltaje de sobrecarga que hay hacia acá y se va a venir hacia acá nuevamente. Entonces aquí vemos que tenemos un transistor NPN, alimenta acá la base del transistor, permite que esta corriente fluya aquí del colector hacia el emisor y llega aquí a una resistencia de 680 ohmios y alimenta un diodo LED en este caso, y aquí ya pues estaría la salida negativo y positivo. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, espero haya sido de un buen entendimiento y quedamos pendientes para el próximo video.